Por ello, voy a citar otra, otra norma, que es el artículo cuarto de la ley 4755 que está referido al Código de Normas y Procedimientos de Costa Rica, en la cual ésta define a los tributos, o sea, en este artículo cuarto de esta ley 4755, define a los tributos como prestaciones de dinero, ¿no? Las prestaciones en dinero, o sea, impuestos, tasas y contribuciones especiales, ¿no? Que el Estado, en el ejercicio de su poder de imperio, exige, pues, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Nuestra legislación no recoge una definición de tributo, pero sí suscribe la clasificación tripartita en el artículo 74 de la Constitución y en la norma número 2 del título preliminar del Código Tributario. Por su parte, el Tribunal Fiscal, al igual que los órganos resolutores como el Tribunal Constitucional, entre otros, ha señalado, en primer lugar vamos a referirnos al Tribunal Fiscal. Este ha señalado en sendas resoluciones, ha señalado que el tributo viene a ser toda prestación en dinero que el Estado exige en ejercicio de la potestad tributaria para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Ese, esa apreciación o este concepto lo encontramos señalada en la RTF número 8728 de la Sala 5 del año 2021, asimismo en la 05754 de la Sala 3 del año 2002 y adicionalmente en el expediente 267 de la Sala 4 del año 2002. Entonces, hay que tener en cuenta, jóvenes, que el Tribunal Fiscal, si bien es cierto, nuestra norma no prescribe una definición precisa sobre lo que viene a ser tributo, pero el Tribunal Fiscal, ¿no?, ha visto por conveniente señalar que el tributo es toda prestación en dinero que el Estado, ¿no?, exige, ¿no?, bajo su poder, bajo su imperio, su poder que tiene ¿no?, el pago de los tributos con la finalidad de que el Estado cubra, pues, ¿no?, los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. ¿Y cuáles son esos cumplimientos de los fines? El subsidio o el asumir el gasto público, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el pago, pues, de las remuneraciones, los gastos, por ejemplo, rogados para la adquisición de bienes y servicios. Tenemos también, por ejemplo, los gastos del pago de la deuda externa. Tenemos también el gasto en inversiones, ¿no? Inversiones de capital. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en el expediente 3303 del año 2003, en la cual se plantea o ventila una acción de amparo, en su fundamento jurídico cuarto, ¿no?, define, pues, al tributo como una obligación pecuniaria ex ley. ¿Y qué cosa es, significa o qué significado tiene este concepto ex ley? Significa esto en virtud de la ley, ¿no? Que no constituye sanción de acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona pública y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por voluntad de la ley. Eh, en en esta sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3303 del año 2003, a través de una acción de amparo, ¿no?, señala que también sus elementos esenciales son los siguientes: que el tributo debe ser creado por ley,
que existirá una obligación pecuniaria que deriva del ius imperium del Estado. ¿Y qué cosa es el ius imperio del Estado? Es la facultad que tiene el Estado de imponer normas y sanciones a quienes contravengan las disposiciones legales. En este caso, si por ejemplo hay una transacción derivada de una venta en la cual pues el acreedor o el perceptor del impuesto está en la obligación de asumir una vez, vamos a decir, cobrado el impuesto, este tiene la obligación de pagar el impuesto a favor del fisco y este no realiza el pago correspondiente, entonces bajo el imperio de la ley, ¿no? El Estado, pues, en este caso, dispondrá una sanción porque está contraviniendo la norma, ¿no? Que pertenece a nuestro ordenamiento jurídico. Y adicionalmente también otro elemento esencial que señala esta sentencia es el carácter coactivo. El carácter coactivo que es distinto a la sanción por un acto ilícito. El acto ilícito deriva pues de un hecho que afecta el interés de la persona, si bien es cierto, pero que se encuentra prescrito o establecido como un delito dentro de lo que se refiere o dentro de lo que se denomina el Código Penal. Pero el carácter coactivo, ¿no? Tal como prescribe nuestra norma tributaria, es un procedimiento que contempla la norma y que le otorga estas facultades, en este caso, a la administración tributaria, con la finalidad de poder, ¿qué cosa? Viabilizar la cobranza del tributo o, en este caso, de la sanción que se le impone al contribuyente, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el concepto de tributo eh, cuenta con dos dificultades fundamentales. Una que tiene un carácter abstracto y lo otro que viene a ser un concepto género que comprende a otro, o sea, que viene a ser el impuesto, ¿no? Por eso es que hay que tomar en cuenta el elemento que resalta algunas definiciones del tributo, ¿no? O sea, algunos aspectos que se tornan necesarios en cuanto los elementos que resaltan qué es lo que comprende o cómo ayudan a definir al tributo. En este caso tendríamos la cuantía de dinero, ¿no? Eh, ya como hemos señalado, los tributos son prestaciones en dinero, ¿no? Que el Estado exige en ejercicio del ius imperium mediante una ley para cubrir los gastos que demanda la satisfacción de necesidades públicas. La concepción de tributo como una cuantía dineraria se desprenderá pues del artículo 28 del Código Tributario, en la cual en ella se dispone que el tributo forma parte de la deuda tributaria, junto con las multas y los intereses aplicables. Adicionalmente, también podemos hacer mención del artículo 178 del Código Tributario, que prevé la cuantificación de una sanción en función del tributo omitido, ¿no? Como ustedes saben, este artículo 178 comprende pues a las sanciones e infracciones contempladas en el libro cuarto del Código Tributario. Otro aspecto u otro elemento que también debemos tomar en cuenta para definir el tributo es la obligación del contribuyente. Considero que esto viene a ser una concepción en la cual el tributo viene a ser una obligación legalmente impuesta al ciudadano, por el que se le exige el pago de una suma de dinero a un ente público como contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Es en ese sentido, jóvenes, que el tributo es la obligación de entregar una suma de dinero establecida por ley, ¿no? Conforme con el principio de capacidad económica, ¿no? Y este derivará, pues,
el pago a favor de un ente público con la finalidad de sostener los gastos, ¿no? Otro de los elementos para definir el tributo es el derecho de crédito del Estado. El tributo es un ingreso que obtiene un ente público, ya sea cualquiera de ellos, ¿no? Está claro que la clasificación tripartita comprende el impuesto, la tasa y las contribuciones. Entonces, el ente público es el titular de un derecho de crédito frente al contribuyente, obligado en virtud de la ley, por evidenciar un hecho indicativo de capacidad económica que no constituye una sanción por un ilícito, ¿no? Otro de los elementos también que voy a citar es la relación jurídica del derecho tributario. El tributo es un concepto jurídico, ello deriva básicamente de que se trata de una realidad regulada por el derecho positivo, y a partir de ello su estudio sería fruto del empleo de un método lógico formal, ¿no? También otro de los elementos que, eh, que definen al tributo podría ser también la norma jurídica trascendente por el derecho tributario. Puedo señalar que existen claras referencias al tributo en su acepción de fenómeno normativo bajo el principio de legalidad. Es decir, se emplea el término tributo en su acepción de norma jurídica al hacer referencia a la labor legislativa, ¿no? También voy a citar otro elemento que viene a ser la norma, el hecho y la relación jurídica materializada. La norma 2 del título preliminar del Código Tributario señala que eh, rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Es conocido que las relaciones jurídicas tributarias tienen su origen en la ley, razón por la cual se trata de una referencia explícita a un fenómeno normativo. Como hemos señalado, no hay un enfoque único para construir el concepto de tributo. Sin embargo, se debe considerar que la noción de tributo procede de la Constitución, no de la ley, aun cuando ella no lo defina, sino tan solo menciona los principios que lo rigen. Por eso yo le señalé que nuestra doctrina así lo señala. Si bien es cierto, no existe una definición de tributo dentro de una norma tributaria, pero muchos autores eh, o vamos a decir personas vinculadas al derecho tributario señalan pues que el tributo está comprendida dentro de los principios que la rigen, en este caso los principios tributarios constitucionales. Es en ese sentido, jóvenes, que si bien una concepción constitucional del tributo tiene per se un rango mayor que la definición legal del tributo, ambas concepciones de tributo se refieren a aspectos de fenómeno tributario. Las nociones de tributo expresadas en la Constitución y en la ley apelan a aspectos distintos, mientras que el concepto constitucional de tributo contiene elementos que cumplen un rol de legitimación. La definición legal del tributo alude a aspectos técnicos que determinan y configuran la hipótesis de incidencia tributaria. Ello lo señaló Ruiz de Castilla Ponce de León. ¿Cuáles son las características del tributo? Eh, Aquí tenemos en nuestra lámina lo que viene a ser el tributo, ¿no? El vínculo jurídico, la relación de ver que liga a la persona con el Estado y que de coincidir el hecho generador imponible con la hipótesis de incidencia tributaria establecida en la ley, se va a convertir en una relación o una obligación sustancial, ¿no? Que es la relación obligación de carácter económico susceptible de generar una deuda, que ésta debe entregarse al Estado para que ésta
pueda disponer de los recursos económicos necesarios que le permitan con el cumplimiento de sus fines, ¿no? Políticos, sociales. También otro aspecto es equilibrar la economía y generar una mejor redistribución de la riqueza y que pueda y debe ser exigido coactivamente. Eh, los tributos, de acuerdo a lo que prescribe o de acuerdo a lo que señala nuestra norma 2 del título preliminar de nuestro Código Tributario, esta señala una clasificación tripartita, ¿no? Debemos tener en claro que dentro de esta clasificación tenemos a los impuestos, a las contribuciones y a las tasas. Impuestos en la cual eh, el Estado no se obliga o no genera ningún tipo de contraprestación directa a favor del contribuyente o del ciudadano. Para nada. Tenemos, por ejemplo, podemos citar como ejemplo la ley del IGB, perdón, el IGB, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, el ITF, entre otros aspectos. Nos preguntamos, cuando pagamos el impuesto general a las ventas o el impuesto a la renta, ¿recibimos a cambio alguna contraprestación a nuestro favor como ciudadanos o como contribuyentes? La respuesta es no, no recibimos nada. También tenemos la clasificación tripartita, dentro de la clasificación tripartita a las tasas. Las tasas vienen a ser en este caso de tasas sí hay vamos a decir así, una contraprestación individualizada en favor del ciudadano, del contribuyente, ¿no? Estas tasas comprenden pues los arbitrios, los derechos y las licencias, ¿no? Vamos a explicar eso también. En cuanto a las contribuciones, beneficios derivados de obras públicas o actividades estatales, hay que tener en cuenta que por el imperio de la ley, el Estado, bajo una norma en expresa o bajo el concepto de ex ley, en virtud de una ley, y considerando los principios tributarios comprendidos o señalados en el artículo 74, exige pues al ciudadano el pago de un determinado impuesto. Si bien es cierto, el impuesto es un tributo en la cual el Estado no se obliga a realizar una contraprestación directa en favor del ciudadano, del contribuyente, entre otros, pero eso se da como consecuencia del imperio del poder fiscal que ostenta el Estado, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por la cual nosotros estamos en la obligación de tributar en favor del Estado para que esta riqueza sea redistribuida en los fines que persigue el Estado. La tasa tiene otra característica. Por ejemplo, existen una contraprestación directa en favor del contribuyente, del ciudadano, de la persona, y esta se clasifica en arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Eh, por ejemplo, en cuanto a arbitrios, eh, tenemos, por ejemplo, las prestaciones realizadas por las autoridades o las administraciones municipales, como el caso, por ejemplo, de la recolección de basura, el barrio de calles, eh, el el mantenimiento de parques y jardines y la seguridad ciudadana entre sí, ¿no? Eh, pregunta, eh, en cuanto a los arbitrios, entiéndase que para poder aplicar el cobro de los arbitrios, esto se realiza en función a costos, ¿no? Hay que costear. La autoridad municipal cuenta con personal eh, que, bueno,
conoce el tema de costeo y plantea esta plantea esta ante la autoridad provincial, o sea, la administración municipal provincial, para que esto pueda ser ratificado y tenga eficacia legal en cuanto a los arbitrios. Eh, el detalle es de que eh, entiéndase que en determinada jurisdicción, ¿no? Eh, existen predios que se hacen uso para vivienda familiar y predios que se hacen uso para actividad comercial, ¿no? Eh, la pregunta es, en cuanto en cuanto al cobro de los arbitrios, ¿se cobrará lo mismo a una empresa, perdón, a un predio que se destine para actividades comerciales, industriales, entre otros, frente a a un predio que se utilice para vivienda o para casa, ¿no? De la familia? ¿Se cobrará lo mismo, jóvenes, o habrá una diferencia en ese aspecto? No, es A ver, distinto, profesor. Es Es, diferente, profesor. es La distinto. empresa ya, obviamente va a pagar más tributo, Que una más casa, ¿no? impuestos, ¿no? Que una ya, casa. muy bien. Que Pero ¿qué una casa. pasa si el terreno, por ejemplo, una persona en determinado distrito tiene una vivienda de 500 metros? Porque hay personas que tienen, ostentan casas que tienen 500 metros, lo utilizan para su vivienda. Y el negocio también tiene 500 metros. ¿Pagarán lo mismo o pagarán diferente? No, ahí es la cantidad, o sea, el tamaño del local es donde se Del, paga más. El handle pay, exacto. ya, pero Depende entiendas, del metraje. ya. Significa esto, si yo tengo una propiedad, ¿no? Una propiedad de, de 200 metros, ¿no? Que lo utilizo para casa, vivienda o casa habitación, y también la empresa tiene un local de 200 metros, ¿no? Que utiliza para su actividad comercial, señaló su domicilio fiscal, o de repente es una filial o una sucursal de de la empresa. En este caso no pagará lo mismo, no pagará lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué no pagará lo mismo? ¿Cuál es existe un hecho que señala esa distinción entre un predio destinado para casa habitación y un predio destinado para actividad comercial? ¿Cuál sería la diferencia, o qué hecho marcaría la diferencia en ese aspecto, jóvenes? A ver, El uso, profesor. el uso. Cuando dices el uso, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en cuanto a recojo de residuos sólidos, ¿Ya? una casa habitación generalmente los parámetros están comprendidos para 5 personas, pero si tenemos una discoteca, por ejemplo, el uso es para esparcimiento y que generalmente van a venir muchas personas que van a generar residuos sólidos. Entonces, ese es uno de los parámetros. Otro de los parámetros es el tamaño también, profesor. Ujú. Muy bien. ¿Y por qué cree que hoy en día las autoridades, las administraciones municipales no logran su propósito, bajo la concepción que usted tiene, no logran su propósito de poder realizar la cobranza de forma efectiva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la, la población no es, vamos a decir así, no es objetiva y no cumple con el pago de sus de sus arbitrios en este caso? ¿Por qué cree? ¿A qué se debe esto? Es la desconfianza en las autoridades, profesor. Como En las ven autoridades. que lamentablemente no hacen buen uso, entonces generalmente dicen, ¿para qué voy a pagar? Si igual ellos tienen que barrer, tienen que recoger los residuos, mejor no pago, ¿no? Generalmente lo dejan Pero, para la siguiente gestión, generalmente hacen así. pero el beneficio, el ciudadano, la persona quien vive, ¿no? Tiene vivencia real en en un predio, observa que la autoridad municipal hace el recojo de los residuos sólidos,
hace, por ejemplo, el barrido de las calles. Entonces, ¿a qué se debe de que en muchos de los casos las, los predios no asumen o no quieren o no realizan los pagos de los arbitrios? ¿Por qué? Uno, como señaló su compañero Jiménez, puede ser por el tema de desconfianza, porque hay derroche o hay un tema de una mala distribución del fondo público, ¿no? ¿No? Eso es uno. Pero hay un tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo, jóvenes? Que en muchos de los casos hace de que los propietarios de determinados predios, ¿no? Viviendas, no asuman el cargo, la carga tributaria como debe de ser. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Les pregunto yo a ustedes, ¿las autoridades municipales hoy en día tienen mapeado con exactitud los los predios y las construcciones de su distrito? Cuando yo le digo mapeado, me estoy refiriendo a que saben con exactitud, por ejemplo, en determinada avenida cuántos predios existen, de cuántos pisos son, cuáles son las construcciones. ¿Sabe eso? ¿Conoce eso la autoridad municipal, jóvenes? Al menos en mi distrito, profesor, en Barranco, hace años que no se hace un catastro, ¿no? Eh, Porque de hecho que es un poquito elevado, pero aunque pudieran utilizar personas, por ejemplo, estudiantes, ¿no? De las facultades de ingeniería, mediante convenios, pues no lo hacen pues, porque son ineficientes, pues, ¿no? Pero eso es lo que falta en la mayoría de distritos para ver la realidad, pues, ¿no? De la construcción. Si bien es cierto, por ejemplo, tenemos para la construcción de un determinado predio, tenemos la obligatoriedad de pedir una autorización por licencia de obra para realizar la construcción. Sin embargo, por la falta de, vamos a decir así, de conectividad entre entre las áreas de la administración municipal, no hay esa comunicación al área, por ejemplo, de quien extiende la autorización de licencia de construcción frente al área de recaudación. No hay esa relación. Razón por la cual, en muchos de los casos, algunos de los predios que están ubicados en determinada jurisdicción tributan en función de lo que declaran, pero no en función de su realidad, porque declaran de repente en un primer momento un primer piso, pero cuando en realidad el predio cuenta pues con 5 pisos, ¿me entiende? O de repente tiene ese predio, tiene por ejemplo arrendado en 4 pisos, por ejemplo, tiene 4 familias, ¿no? Entonces eso motiva a que esas familias eh, generen mayores desechos, haya mayor consumo por ejemplo, del servicio que brinda la autoridad municipal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? El tema del Profesor, catastro. ¿me permite un comentario? Sí, claro. Sí, mire, si bien es cierto que cuando en los predios, bueno, si es que van a hacer alguna construcción, alguna modificación, esto va a elevar pues el monto de los impuestos a pagar y también los arbitrios. Si es que verdaderamente se hiciera esto, va a valorizar la propiedad, ¿no? Yo leía en una oportunidad el otro sendero del señor Hernando de Soto, que decía que todos podríamos tener acceso al crédito si es que declarásemos por lo menos cuál es la realidad de nuestras viviendas, ¿no? Porque esto incluso va a ir a los registros públicos y todo va a estar bien representado en números. Entonces usted se acerca a una entidad bancaria y va a decirle, esto es lo que yo tengo, yo soy propietario de esto, pero si es que uno presenta una declaración del PU en un banco donde solamente dice tengo 2, 3 cuartitos y en realidad es una tremenda casota, no te van a dar pues el préstamo, ¿no? Entonces eso es la parte que es contradictoria, que de repente sea porque la gente no conoce, pues, ¿no? Mm, La gente conoce. Lo que pasa es que espera de las autoridades municipales, pues, que tenga esa voluntad de poder realizar un catastro, ¿no? Que le permita contar con cifras exactas, pues, ¿no? Pero valgan verdad, después, como en muchos de los casos vemos, las autoridades municipales
no cuentan por cuestiones políticas, ¿no? Ingresan con nuevo personal, ponen cargos de confianza a personas que no son idóneos para los cargos y en muchos de los casos para aprender, cuando ya aprenden, ya están de salida, ¿no? Entonces eso hace de que desconozcan los procedimientos administrativos, porque considero de que en las municipalidades, por ejemplo, este distrito de San Juan de Lurigancho, es un distrito que ha crecido tremendamente, pero sin embargo la autoridad municipal siempre se queja de que no hay fondos públicos, no hay dinero. Pero si usted va a San Juan de Lurigancho, desde que ingresa de la parte de Zárate hasta el último rincón de San Juan de Lurigancho, ves viviendas pues de 4 pisos, 3 pisos, buenas viviendas, con buenos vehículos y todo, pero sin embargo, vea usted su realidad, este contribuyente o este ciudadano declara pues ante la autoridad municipal terrenos sin construir, ¿entiende? Y no tributa. Falta de, falta de cultura tributaria, falta de conciencia, entre otros aspectos. Así es. Otra pregunta, jóvenes. En cuanto a por ejemplo, a una vivienda que cuente, por ejemplo, hoy en día tenemos edificaciones que se realizan, pues, de 9 pisos, 10 pisos, ¿no? Y para ello, por ejemplo, en cada piso hay 4 familias, 5 familias, ¿no? Según la estructura y el modelo de la construcción. La pregunta es, ¿cómo la autoridad municipal tendría que calcular el impuesto en cuanto al impuesto predial y adicionalmente en cuanto a los arbitrios en lo que respecta a estas edificaciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que hoy en día, que hoy en día existen N construcciones, ¿no? Lo cual está permitiendo qué cosa, por el tema del crecimiento poblacional, está permitiendo qué cosa, que mucha gente acceda pues a contar con un departamento. Significa esto que esas personas también que están ubicadas en estos departamentos o están haciendo uso de estos departamentos, están en la obligación de pagar el impuesto predial y están en la obligación de pagar también los arbitrios, ¿no? Entonces nos preguntamos, jóvenes, ¿todos pagarían lo mismo? ¿Pagarían diferente? ¿O no pagarían? No sé. ¿Qué me pueden decir a eso? A ver, jóvenes. Ustedes ven las edificaciones que hoy en día se dan en gran magnitud. Vamos a Jesús María, vamos al RIMAC, vamos a Magdalena, vamos a Breña, que ha crecido tremendamente en edificación. Y hoy en día se encuentran en construcción porque entiéndase que Lima está quedando chico y la población cada vez aumenta más, ¿no? ¿Cómo se tributa? ¿Cómo se tributará en este caso a aquellas personas que se encuentren ubicadas en estas edificaciones? ¿Cómo es que la autoridad municipal eh, este, aplicará un costeo para el cobro de los arbitrios, para el tema del impuesto predial, entre otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, eh, una, si se hace una construcción en un área de 1.000 metros, una edificación de 8 pisos, ¿no? Entonces, entiéndase que la cimentación o la construcción se da desde la base, primero, segundo, tercer piso. ¿Quién estaría en la obligación de asumir la carga tributaria en lo que respecta al terreno? Sería lo del primer piso. Y los del segundo piso, como no tienen terreno, porque ellos están ubicados dentro de un armazón de concreto, entonces estarían ubicados en el segundo, tercero. Entonces, ¿solamente ellos pagarían sobre la construcción o también pagarían sobre el terreno? Ese es un interrogante, ¿no? Y en cuanto a los arbitrios, ¿cómo, eh, cómo es que podría medir el costeo para poder cobrar arbitrios tratándose, por ejemplo, de la limpieza pública, el recojo de los residuos sólidos, el mantenimiento de parques y jardines y la seguridad ciudadana? ¿Cómo es que se haría esa cobranza, no? ¿Mm?
Eh, considero de que esta del 100%, eh, a cada uno, a cada propietario le corresponde una parte proporcional, ¿no? Si bien es cierto, la autoridad municipal hará un cálculo de la totalidad de la edificación, pero para poder costear necesariamente tendría que tomar en cuenta el área del predio, tendría que tomar, tratándose, por ejemplo, de impuesto predial, el área del predio y la construcción en sí, ¿no? Porque podría darse el caso de que un departamento se diferencie de otro departamento por la magnitud de o de los insumos que haga uso, ¿no? Uno puede tener una puerta en mármol, como la otra puede tener una puerta de moena, ¿no? Madera moena, ¿no? Alcanforada, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, en lo que respecta al costo de los residuos sólidos, al costeo, por ejemplo, del recojo de basura, entre otros aspectos, considero de que ahí sí tendría que ser en función del porcentaje que ostenta cada predio, ¿no? Porque no se podría, debería de tomarse en cuenta en función de la cantidad de habitantes que existe en cada vivienda. Debería ser así. Considero que debe ser así. Pero que en muchos de los casos no tiene autoridad municipal. No sabe, en el departamento del segundo piso, de repente hay 4 departamentos, pero no sabe cuántas personas viven en el primer departamento, en el segundo tampoco sabe, en el tercero tampoco, ni en el cuarto. Entonces eso se torna dificultoso, ¿no? Entonces para eso se tendría que tomar en cuenta ese aspecto, ¿no? Tendría que la autoridad municipal ver ese tema, ¿no? Porque como ya ustedes han señalado, la generación de estos residuos está en función de la familia que integre el núcleo familiar, ¿no? Pueden haber varios, ¿no? O muchos, ¿no? Pero puede haber también una familia de esposo y esposa que no tenga hijos, pero de repente en otra familia tienen esposa, el esposo, la esposa, el esposo y los hijos, ¿no? Que hacen mayor, o sea, generan mayores desechos, generan mayores volúmenes de residuos, ¿no? Es así. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a seguir entonces. Eh, vamos a la característica del tributo, ¿ya? Eh, existen hoy en día diversidad de definiciones del tributo, ¿ya? Existen cada estudioso en el tema del derecho tributario señala una definición, otro señala otra definición, pero todos aluden a una característica común, que se trata de una categoría jurídica unitaria. Entonces, para ello, vamos a repasar algunos elementos que definen el tributo, ¿no? Uno de los aspectos o uno de los elementos vendría a ser que el tributo es de carácter público, ¿no? El tributo es un ingreso que el Estado percibe en virtud de su soberanía, ¿no? El ius imperium, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué percibe en virtud de la soberanía? Es con la finalidad de financiar, ¿qué cosa? El gasto público y satisfacer los objetivos con relevancia constitucional, ¿no? Otro de los elementos que citaré es que el tributo es una prestación dineraria a ver, el tributo es una prestación en dinero o en especie. Eh, podríamos decir que el tributo es una prestación de dinero o un derecho de crédito. Esta característica define al tributo como un recurso de carácter monetario, pero en algunas ocasiones pueda
consistir esta en la entrega de determinados bienes de naturaleza no dineraria, ¿no? Puesto que si los recursos tributarios financian el gasto público, ello exige la disponibilidad de dinero por parte de los entes públicos. Considero que esta característica resalta que se trataría de la prestación pecuniaria exigida por la administración pública. Esto explicará por qué las normas tributarias dan lugar a una serie de derechos y deberes, ¿no? Cuyo contenido principal, en definitiva, es el pago de una cantidad de dinero, ¿no? Otro de los elementos que también se debe considerar es que es una obligación ex lege. Cuando decimos que es una obligación ex lege, es porque es en virtud de una ley. El tributo es una obligación en virtud de una ley, puesto que su fundamento se encuentra en una hipótesis de incidencia establecida en la ley y adicionalmente un hecho imponible descrito por la norma que se da o que se acontece en la realidad, ¿no? El Estado usará, pues, el poder soberano para crear y los particulares no pueden sustraerse de dicha obligación. O sea, están en la obligación de asumir el pago del tributo porque así lo ordena bajo, bajo esta obligación es ley, ¿no? En virtud de la ley. Si bien es cierto, puede haber una ley inconstitucional, ¿no? Que pueda, vamos a decir así, eh, pueda darse de forma indebida o que atente contra los derechos fundamentales de la persona o tiene carácter confiscatorio, pero mientras se encuentre vigente, el Estado hará efectivo, ¿no? Entonces, para ello, voy a citar al Tribunal Constitucional que esta, esta característica o este elemento no implica que el supuesto planteado en el instrumento normativo idóneo comprenderá todos los aspectos, ¿no? Del hecho generador, no pudiendo ser alguno de ellos objeto de delegación a una norma de rango. Por ello, voy a citar el expediente 3303 del año 2003 sobre un proceso de amparo, una acción de amparo, en la cual, en su fundamento jurídico número 7, el colegiado del Tribunal Constitucional indicó que si bien es cierto el principio de reserva de ley es relativo, es la ley la que debe regular los elementos esenciales y determinantes del tributo, tales como el aspecto material, el aspecto mensurable, el aspecto personal, el aspecto temporal y el aspecto espacial. Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente número 3303-2003 a través de una acción de amparo en la cual señaló estos elementos esenciales y determinantes, ¿no? Otro de los elementos también es que el tributo establece una relación jurídica obligatoria. En dicha relación, el sujeto pasivo es puesto en esa situación por voluntad de la ley, que lo califica como contribuyente, ¿no? Por otro lado, el beneficiario sujeto activo, a favor de quien se paga el tributo, es en principio una persona pública o un ente público. Hay que tener en cuenta, jóvenes, que el sujeto pasivo eh, es puesto en función de la voluntad de la ley, ¿no? Que lo calificará como contribuyente. Por eso al contribuyente se le dice sujeto pasivo, porque el pasivo es el obligado, es la persona quien tiene que asumir la carga tributaria, ¿no?
Otra de los elementos también que el tributo tiene como finalidad proporcionar recursos al Estado, ¿no? Considero que la finalidad del tributo es cubrir los gastos necesarios para satisfacer las necesidades públicas y cumplir, ¿no?, adecuadamente con los fines que persigue el Estado en general de un ente público concreto, ¿no? También el tributo tiene fines extrafiscales, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta el fin extrafiscal y su compatibilidad con el concepto del tributo. Como se señaló, la evolución del rol del Estado a lo largo de la historia contribuyó a que las finanzas ocuparan un papel importante para que el Estado pueda cumplir, ¿no?, eh, con las funciones asignadas y satisfacer las necesidades de los ciudadanos en su conjunto, ¿no? Es por ello que uno de los elementos que caracteriza la actividad financiera del Estado es su instrumentalidad, en tanto tiene como objeto la obtención y el empleo de los recursos, ¿no? La posibilidad de que el tributo tenga fines extrafiscales pone en cuestión el propio concepto del tributo, puesto que su aceptación implicará que no se reconozca a la finalidad recaudatoria como una característica esencial del tributo, sino como uno de tipo no exclusivo. Sobre este hecho o sobre este tema existen diversas posiciones en la doctrina, ¿no? Algunos autores consideran que el tributo se justifica con la finalidad esencial de poner al Estado en condiciones de satisfacer las necesidades públicas, ¿no? Eso es lo que siempre escuchamos, ¿no? Y siempre lo leemos, ¿no? Otros señalan que si bien el fin principal del tributo es recaudar fondos, también pueden perseguir ciertos objetivos extrafiscales. Eh, entonces, ¿qué, eh, dentro de la doctrina moderna, podemos decir que la finalidad recaudatoria puede ser inherente a la definición del tributo? Esto puede apuntar también hacia la consecución de otras finalidades. Esta definición del tributo en cuanto a sus fines ha sido reconocida en el modelo del Código Tributario para América Latina, ¿no?, el cual señala en su artículo 9 que los tributos son prestaciones en dinero que el Estado exige en razón de una determinada manifestación de capacidad económica mediante el ejercicio de su poder de imperio, con la finalidad de obtener recursos para financiar el gasto público, ¿no?, y dar el cumplimiento de otros fines de interés general, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta, jóvenes, porque el tributo con fines extrafiscales, ¿no? Y nos preguntamos, profesor, ¿y qué cosa es un fin extrafiscal? ¿No? ¿Qué cosa es lo qué relación guarda con el tributo? ¿No? Eh, por ejemplo, sería en este caso, por ejemplo, evitar, por ejemplo, la evasión tributaria, evitar, por ejemplo, el tema de ilusión tributaria, ¿no? Entre otros aspectos. Por eso voy a precisar los tributos con fines extrafiscales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional reconoce que los tributos pueden tener fines extrafiscales y que su existencia no desvirtúa el carácter tributario de estos instrumentos.
Un tributo puede orientarse a la protección de valores e intereses constitucionalmente legítimos, como podría ser aquel que busca desalentar actividades que el legislador considera nocivas para la sociedad. Por ejemplo, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas, e inclusive finalidades vinculadas indirectamente con la labor de la administración tributaria, como las relacionadas al cumplimiento de deberes de colaboración y a las que buscan luchar contra la informalidad y la evasión fiscal, ¿no? Por ello, la sentencia de fecha 22 de mayo del año 63, perdón, el Tribunal Constitucional Español señala que abandonar la finalidad recaudatoria no desnaturaliza los impuestos ni los convierte en figuras de otras especies. Esta línea jurisprudencial es seguida por el Tribunal Constitucional peruano a través de la sentencia recaída en el expediente número 09 de 2001 de acción de inconstitucionalidad, donde se admite que la finalidad recaudatoria no es una finalidad esencial o imprescindible del tributo. En dicha sentencia se solicitó que se declare inconstitucional la ley 27.163. Esta es una ley que regulaba la explotación de los juegos de casino y máquinas tragamonedas, en tanto habría violado lo establecido en el artículo 74 de la Constitución al fijar una alícuota equivalente al 20% sobre el ingreso bruto, puesto que el impuesto debe calcularse sin considerar los gastos operativos. Al respecto, el Tribunal Constitucional señaló que entiende la adopción o la opción del legislador por configurar la explotación de los juegos de casinos y máquinas tragamonedas como actividades excepcionales y sujetas al turismo restrictivo. Eso lo señaló y se encuentra descrito en el fundamento segundo del expediente en materia de comentario, ¿no? Ello es compatible con la labor de orientación del desarrollo nacional en el marco de la economía social de mercado, también con la preservación y defensa de otros bienes y principios constitucionales, y en particular la protección de los consumidores, la moralidad y seguridad pública. Es en ese sentido, jóvenes, que de modo excepcional podría utilizarse la herramienta tributaria para proteger otros fines constitucionalmente legítimos, como ya lo hemos mencionado. Asimismo, voy a hacer mención el caso vinculado al régimen de percepciones del IGB, ¿no? Esta se encuentra regulada en la resolución de superintendencia 220 del año 2024, donde se solicitó al Tribunal Constitucional que declare inaplicable esta norma por ser confiscatoria y vulnerar los derechos de igualdad ante la ley, libertad de comercio y de propiedad. La sentencia recaída en el expediente número 6626 del año 2006 planteó pues una acción de amparo. En este caso, sí es válido usar un tributo para luchar contra la evasión fiscal, y concluyó también que la tributación puede utilizarse para recaudar y para cumplir otros fines como combatir la evasión. En esta línea, señala que mediante el régimen de percepción del IGB se puede alcanzar un fin ulterior, o sea, un fin no inmediato, y mejorar los niveles de recaudación. Voy a citar algunos fundamentos de esta sentencia que lo considero bastante interesante porque como se trata del régimen de percepciones, o sea, aquel concepto que está comprendido dentro del DAO, donde se planteó una demanda de
una acción de amparo en contra de este régimen de percepciones, ¿no? Pero el tribunal señaló, pues, ¿no? De que esto es una forma válida, ¿no? Para luchar contra la evasión fiscal y concluyó que la tributación puede utilizarse para recaudar y para cumplir otros objetivos como también combatir la evasión, ¿no? El fundamento 12 de del mencionado expediente, el fundamento jurídico 12, señala que la evaluación del fenómeno tributario implicará necesariamente que sea entendido a partir de la evolución de la relación Estado-sociedad en materia económica. Así, si las transformaciones del Estado han conllevado a su vez la transformación de los roles sujeto privado, sujeto público, e igualmente han determinado una mayor asunción de deberes por parte de los ciudadanos, ¿no? En cuanto al fundamento jurídico 13, podemos decir de que de ello puede afirmarse que siendo la función principal del tributo la recaudadora, entendida como no como fin en sí mismo, sino antes bien como medio para financiar necesidades sociales. Puede admitirse que en circunstancias excepcionales y justificadas para el logro de otras finalidades constitucionales, esta figura sea utilizada como un fin extrafiscal o ajeno a la mera recaudación, ¿no? Y en su fundamento jurídico 17 señala que será entonces la propia búsqueda de la igualdad la que justifique la intervención en el valor libertad del ciudadano a través del tributo, el cual, como se ha señalado en el fundamento supra, no dejará de lado su finalidad financiadora de cargas públicas y de redistribución social de la riqueza, ¿no? También voy a citar, jóvenes, la sentencia recaída en el expediente 4/2004 sobre una demanda de inconstitucional del impuesto a las transacciones financieras, el ITF, ¿no? Donde el Tribunal Fiscal en su fundamento 9, ojo, señaló lo siguiente: el objetivo de la denominada bancarización es formalizar las operaciones económicas con participación de las empresas del sistema financiero para mejorar los sistemas de fiscalización y detección del fraude tributario. A tal propósito, coadyuva la imposición del ITF, al que a su vez, como todo tributo, le es implícito el propósito de contribuir con los gastos públicos, como una manifestación del principio de solidaridad que se encuentra consagrado implícitamente en la cláusula que reconoce al Estado peruano como un Estado social de derecho, artículo 43 de la Constitución. Se trata de reglas de orden público tributario orientadas a finalidades plenamente legítimas, las cuales son contribuir, de un lado, a la educación de aquellas personas que, dada su carencia de compromiso social, rehuyen a la potestad tributaria del Estado, ¿no? Por eso considero de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional valida la creación o ha convalidado la contribución o la creación de ciertos tributos sin un fin exclusivamente recaudatorio, en tanto estén encaminados a la consecución de otros fines constitucionalmente legítimos. Ya hemos comentado sobre el ITF, hemos comentado sobre las máquinas tragamonedas o los juegos y máquinas tragamonedas, hemos comentado sobre el régimen de percepciones, entre otros aspectos donde el Tribunal Fiscal, a través de sus sentencias, ha validado la creación de estos tributos, ¿no? Entonces, considero de que eh, eh, la posición del Tribunal Fiscal ha encaminado los tributos, por lo que
persiguen constitucionalmente fines legítimos, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, vamos a las clases de tributos. La legislación peruana no define al tributo, pero sí a sus especies, ¿no? En el caso, por ejemplo, de impuestos, en el caso de contribuciones y en el caso de tasas, ¿no? En la norma 2 del título preliminar del Código Tributario, hay autores que coinciden en que esta clasificación contiene las tres categorías del tributo que hoy en día existen, ¿no? La diferencia entre estos tres tributos o tres tipos de tributo radica en el hecho imponible, ¿no? El cual se articula en torno a una actividad administrativa que afecta de manera especial a un sujeto. Esto es, beneficia o satisface un interés individual o colectivo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de impuestos, no existe un beneficio concreto, a diferencia de lo que ocurre con las contribuciones y tasas, que satisfacen una necesidad colectiva o individual respectivamente. Por ello, he tenido a bien señalar que los tributos pueden clasificarse de la siguiente manera: en tributos vinculados frente a los tributos no vinculados. ¿Qué cosa es un tributo vinculado? Eh, el tributo vinculado vienen a ser aquellos en los que existe una conexión directa entre el pago de un tributo, que puede ser contribución o tasa, por parte del deudor tributario y la obligación por parte del Estado de generarle un beneficio. Por ejemplo, el trámite administrativo ante cualquier entidad estatal exige el pago de una tasa. Ello le obliga a prestar al solicitante un servicio público individualizado, ¿no? Eh, Podemos también citar, ¿no? Por ejemplo, el pago para que entre en funcionamiento la, el acto constitutivo de la creación de una empresa, ¿no? En este caso tendríamos que pagar la licencia de funcionamiento ante la autoridad municipal. Entonces, este pago de la tasa correspondiente que está comprendida dentro de lo que viene a ser dentro de lo que viene a ser un tributo, se conocería como tributo vinculado porque hay una conexión directa, ¿no? A diferencia de un tributo no vinculado, en estos casos no existe una conexión entre el deudor tributario y la actividad realizada por el Estado. Voy a citar un ejemplo. La empresa, por ejemplo, Los Rosales, realiza una actividad comercial. Esta es, por esa actividad comercial realizada, está en la obligación a pagar el impuesto a la renta sin recibir ningún tipo de beneficio directo e inmediato por parte del Estado. Razón por la cual el fisco puede disponer libremente de la recaudación que deriva de los impuestos, respetando en lo que corresponda lo previsto en la ley del presupuesto anual. Es en ese sentido quienes pagan los impuestos no necesariamente se beneficiarán de manera directa e inmediata de lo que el Estado haga con ese dinero, puesto que suele destinarse a los sectores sociales más necesitados. El impuesto. En la lámina podemos advertir que es el cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado, ¿no? O sea, podemos ver ahí que el contribuyente está en la obligación de pagar un impuesto, por lo que el Estado no realiza ninguna contraprestación y esa recaudación derivada del pago del impuesto se destina al gasto público.
Eh, si bien es cierto, esta se encuentra recogida en la norma 2 del Código Tributario, donde se define el tributo eh, como un tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. El legislador, en este caso, define sin hacer ningún tipo de referencia al hecho generador de la obligación, puesto que no alude a la capacidad contributiva del contribuyente. Lo que sí queda claro es que pagar un impuesto no supone una actuación estatal en beneficio propio. Se podría señalar como característica del impuesto los siguientes, ¿no? ¿Cuáles son esas características del impuesto? Que el impuesto grava una manifestación de riqueza. ¿Cuál es esa manifestación de riqueza? A ver, jóvenes, ¿cuál sería la manifestación de riqueza en este caso? Podríamos citar, por ejemplo, la renta percibida, el consumo realizado o el patrimonio que se ostenta, ¿no? Entonces, el impuesto grava una manifestación de riqueza, renta, consumo o patrimonio. En esta línea, la sentencia del Tribunal Constitucional Español número 27 del año 81 señala que el impuesto debe gravar la riqueza allí donde se encuentre, ¿no? Otra de las características del impuesto, eh, el fundamento de un impuesto es la capacidad contributiva. Ahora se ostenta mayor capacidad contributiva, mayor pago de impuestos, ¿no? En función de la renta, el consumo o patrimonio. Otra característica también que voy a citar es que los impuestos pueden denominarse de distinta manera, pero todos deben afectar una manifestación de riqueza para ser exigibles, ¿no? Otra característica es que lo recaudado por un impuesto no puede tener un fin predeterminado. De ahí que la obligación de pagarlo no esté vinculada a una actividad específica que el Estado deba realizar en favor del contribuyente, ¿no? Y nos preguntamos qué es una renta, qué es un consumo y qué es patrimonio, ¿no? La renta vienen a ser los impuestos que gravan las rentas, afectan a los ingresos de libre disposición que recibe una persona. Por ejemplo, tenemos las rentas de trabajo, ¿no? La remuneración o ingresos derivados, por ejemplo, de servicios prestados, por ejemplo, por la persona que realiza actividades profesionales o de oficio, o aquellas personas, por ejemplo, que realizan una función determinada, como ser integrante de un directorio, o en este caso, ser regidor o consejero regional, ¿no? En este caso, ellos estarían afectos a la renta, ¿no? O sea, en lo que respecta a las rentas de trabajo, la cuarta y la quinta categoría, ¿no? En cuanto al consumo, los impuestos que gravan el consumo afectan al uso de los recursos, en este caso, dinero, ¿no? Que realiza o que hace una persona para adquirir bienes y servicios consumibles. Por ejemplo, el IGB o la equivalencia que viene a ser el IVA, ¿no? Grava el consumo general de bienes y servicios en el país, ¿no? Por ejemplo, una persona que haga compras, por ejemplo, de una unidad vehicular cuyo, o de alta gama, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de un Lamborghini o un Ferrari, ¿no? Que son vehículos que cuestan mucha cantidad de dinero, ¿no? Entonces, el fisco o esa persona quien realice ese consumo, tendrá como obligación el pago de mayor impuesto, ¿no? Adicionalmente, también, por ejemplo, la compra de productos estrictamente vinculados a la actividad que él desarrolla, necesariamente estarán afectos al impuesto del IGB.
Ahora, tenemos también otro aspecto, es el patrimonio, los impuestos que gravan esta manifestación de riqueza, en realidad afectan al ingreso transformado en patrimonio. Por ejemplo, el impuesto predial que grava pues la propiedad de un bien inmueble, ¿no? Eh, entiéndase que una persona asumirá la carga tributaria en lo que respecta al impuesto predial en función del área del predio, ¿no? Si un predio tiene mayor área, tiene mayor, una construcción, vamos a decir así, con insumos de alta calidad, entonces el pago que se asumirá por el impuesto predial será mucho mayor. A diferencia de una persona pues, que ostente una propiedad menor, el impuesto predial será de mucho menor, ¿no? Eh, en cuanto a las contribuciones, eh, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ¿no? ¿No? El contribuyente realiza un pago en favor del Estado y el Estado se obliga a través de otorgar un beneficio, ¿no? A través de una obra pública o actividad estatal, ¿no? Ahí estamos señalando algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, mejoras en obras públicas, la seguridad social, que viene a ser una aportación en favor del fisco, a fin de que éste brinde pues una, los servicios de salubridad, ¿no? Las contribuciones a CENSICO para aquellos empresas dedicadas a la actividad de la construcción civil, ¿no? Y SENATI para aquellas empresas que realizan actividades industriales, ¿no? La contribución tiene como finalidad brindar la posibilidad de beneficiarse de una obra o servicio público a quien la paga, ¿no? Por tanto, generará un beneficio potencial, puesto que la actuación estatal no se traduce en una ventaja individualizada en el contribuyente, sino esta será debidamente colectiva en favor de los ciudadanos, ¿no? Voy a mencionar a la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente números 1520 del año 2024 sobre una acción de amparo, en la cual señaló que las contribuciones son tributos vinculados cuya obligación social tiene como hecho generador el beneficio derivado de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por consiguiente, su cobro no surge por una manifestación de capacidad contributiva del demandante, sino por el beneficiario real, ¿no? Así es. En consecuencia, el hecho de que la empresa haya presentado utilidades o pérdidas no determina que se le puede eximir de la obligación de un pago de una contribución, como sí podría ocurrir si se tratase de un impuesto sobre la renta, ¿no? Voy a señalar algunas diferencias entre impuesto y contribución. Por ejemplo, el pago del impuesto otorga un beneficio indirecto al contribuyente, mientras que el pago de la contribución o el pago de la contribución le otorga un beneficio directo, aunque potencial, ¿no? El principio que fundamenta el impuesto es la capacidad contributiva, mientras que la contribución se fundamenta en el principio del beneficio. Usualmente la alícuota del impuesto es progresiva, por el contrario, la alícuota de la contribución es proporcional. Otra de las diferencias es que el origen del beneficio en el impuesto no se encuentra definido, mientras que el origen del beneficio de la contribución proviene por iniciativa del Estado. Podemos clasificar a las contribuciones como contribuciones para la seguridad social, la contribución para obras públicas,
la contribución para capacitación y entrenamiento laboral, la contribución para los organismos de control. En cuanto a esta contribución, el hecho generador de la obligación tributaria es la actividad de control, regulación o fiscalización que realizan determinados organismos estatales a las empresas privadas que operan en sectores sensibles de la economía. Voy a citar algunos, por ejemplo, Auxitel en telecomunicaciones, o Sindermin en minería, ¿no? La SBS en banca y seguros, la OEFA en temas medioambientales, entre otros. Tenemos también las tasas, ¿no? Las tasas, si bien es cierto, lo encontramos señalada en el inciso C de la norma 2 del título preliminar. Esta se define como el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. El pago de una tasa permite brindar un servicio al ciudadano que no podrá ser prestado por una empresa privada. Se afirma que para que una actividad administrativa genere una tasa, es necesario que se realice en un régimen de derecho público. Voy a citar algunas características de las tasas. Al tratarse de un servicio calificado como público, debe ser prestado por un ente estatal. Entiéndase. Si se trata de un servicio calificado como servicio público, este debe ser prestado por un ente estatal. En el caso de las municipalidades, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la obtención de una licencia de conducir, ¿no? Quien te hace entrega de ello es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Entre otros. Otra de las características, otra de las características es que el servicio debe ser individualizado y beneficiar a un determinado sujeto. Caso contrario, se trataría de un impuesto. La prestación del servicio debe ser efectiva, aun cuando en algunos casos este no sea utilizado por el contribuyente. Tenemos la clasificación de las tasas, y con esto vamos a dar por terminado, jóvenes. Tenemos los arbitrios, los derechos y las licencias, ¿no? Los arbitrios son las tasas que se pagan por la prestación o el mantenimiento de un servicio público. Según el numeral primero del inciso C de la norma 2 del título preliminar del Código Tributario. Los arbitrios se pagan básicamente a los municipios o a las administraciones municipales por la prestación de servicios vinculados con la seguridad ciudadana, hoy también conocido como serenazgo, la limpieza pública, el recojo de basura o el recojo de los residuos y el mantenimiento de los parques y jardines, ¿no? Voy a citar una sentencia recaída en el expediente 53/2004 de un proceso de inconstitucionalidad en la cual el Tribunal Constitucional señaló que el arbitrio es la tasa que se paga por la prestación o el mantenimiento de un servicio público, entendiendo que tal prestación debe ser efectiva e individualizada en el contribuyente, ¿no? Eso se encuentra prescrito en el artículo 68 de la Ley de Tributación Municipal. En cuanto a los derechos, a ver, ahí en el numeral segundo del inciso C de la norma 2, se señala que los derechos son tasas que se pagan por la prestación de un servicio público, el uso o aprovechamiento de bienes públicos, ¿no? En esta definición se identifican dos hechos generadores de la obligación tributaria. Hay que tener en cuenta este aspecto, ¿ya? Uno es la prestación del servicio de carácter administrativo por parte del Estado y el otro es el uso o aprovechamiento de los bienes públicos por parte de las personas naturales o jurídicas, ¿ya? En cuanto a derechos. Por ello, es importante precisar que en el ordenamiento peruano no existe una definición de bien público. La Constitución
en el artículo 73 solo distingue entre bienes de dominio público y los de uso público. Por ello, resulta imprecisa la alusión a dicho término cuando se define a los derechos, ¿no? Tomando en consideración la RTF 5434 de la Sala 5 del año 2002, se puede señalar que el término bien público debe entenderse como un bien de dominio público. Por tanto, la definición de derecho que contiene el Código Tributario debe leerse como el tributo que se paga por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público. En cuanto a las licencias, estas son tasas que se graban para la obtención de autorizaciones específicas para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización, ¿no? El servicio individualizado que otorga la licencia consistirá pues en una expedición de una autorización para realizar una actividad que será fiscalizada y concretamente aquello que dará lugar al pago de este tipo de derecho es la autorización en sí, puesto que la labor de control y fiscalización no necesariamente se realizará y en cualquier caso siempre será posterior a dicho pago, ¿no? Así es, jóvenes. Para terminar, vamos a señalar la diferencia entre tasa y servicio público, ¿no? Es importante distinguir cuál es la diferencia entre precio público y tasa, porque el marco normativo aplicable es diferente en cada caso. El precio público se regula por el derecho administrativo. En cambio, la tasa está regulada por el derecho tributario. ¿Ya? Considero de que le resultan aplicables los principios constitucionales tributarios, la legislación tributaria general y la normatividad municipal, así como las normas particulares relativas a la creación y estructuración de cada tipo de tasa, ¿no? Por ejemplo, voy a señalar unos precios públicos, por ejemplo, los peajes, ¿no? La RTF 5201 de la Sala 5 del año 2004 señaló que el pago de peaje genera el derecho a circular por una vía de comunicación determinada. Se trata de una prestación de servicios adicionales cuyo pago es voluntario, puesto que siempre contempla la posibilidad de usar vías alternativas, ¿no?, para llegar al mismo destino. Si nos vamos al sur, podemos utilizar la vía auxiliar, la vía alternativa, pero en muchos de los casos las familias pues requieren llegar más rápido porque por eso pagan el peaje. En ese sentido, ¿el peaje sería una tasa o un servicio público, o un precio público? La respuesta es que es un precio público, no es una tasa. También voy a citar, por ejemplo, la RTF 16876 de la Sala 9 del año 2011, referida a la contrafederación que recibe la Cooperación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC por concepto de tarifa de sobrevuelo. No tiene naturaleza tributaria, por lo tanto se entiende que es una tarifa, que esa tarifa es un precio público. Así, jóvenes, si hay alguna pregunta para dar por terminar la clase de hoy. ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a dar por finalizar la clase de hoy. Ya nos estaremos viendo el día lunes, pues. ¿Ya? Hasta luego, profesor. Ya, muy Hasta bien, luego. Jiménez. Ya, Profesor, ¿qué Jiménez, tal? Aló, profesor. Buenas noches, un profesor. ratito. Jiménez, Sí. entrégale el sílabo, pues, que está autorizado ya. Sí, ya se los he pasado, profesor. Ya, muy bien. Te agradezco. Ya. Profesor, disculpe, una consultita. Lo que sucede es que le mandó a mi compañero Jiménez que faltaban 3 compañeros matricularse hace como 2 semanas, creo. No sé si Sí, ya le eso me aparece envió, mi apellido. Sí, no eso me sé si ya envió le aparecen mis apellidos en su registro. ¿Cómo? No te entiendo. Todavía, No sé si ya le aparece mis apellidos en su registro, porque ya hace 2 lo que, semanas, justo.
Ujú, Lo que justamente pasa, cuando ¿sabes usted. qué? Lo que pasa, ¿sabes qué? Ujú. No, todavía no está funcionando ¿cómo se llama? El aula virtual. No Ah, funciona. ok, ok. Ya, una vez que funcione, ahí sí. O en todo caso, mañana voy a verificar para ponerle nota en el parcial, a ver si sales ahí, ¿ya? Ahí también puedo verlo. ¿Ya? No hay Ya, problema. profesor, listo. Sí, sí. Gracias. Cualquier cosa ya el día lunes me consulta, pues. ¿Ya? Gracias, ¿Alguna otra profesor. Hasta pregunta, luego. jóvenes? Bien, no hay problema. Bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar. Nos vemos el día lunes, ¿ya? Hasta luego. Chao. Hasta el día Saludos. lunes. Cuídense, chao, Chao. chao.